Ya estamos en vivo. Perfecto. Muy buen día a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta última edición de Cotoker Demo Day, porque las empresas evolucionan, lo hacen también sus procesos y, por supuesto, como no lo iba a hacer Cotoker con su tecnología para mantenerte a ti a la vanguardia, en este caso, en la gestión integral de procesos en terreno. Conoceremos nuevos casos de uso de nuestra plataforma y cómo su flexibilidad puede alcanzar cualquier proceso en terreno para su digitalización. Desde el análisis de trabajo seguro para equipos de gestión de prevención de riesgo, hasta el trade marketing y posicionamiento en góndolas. Y bueno, dicho eso, aprovecho de presentarme. Mi nombre es Vicente Caridi, como lo dice la burbujita acá abajo. Soy Marketing Manager en Cotoker y moderador de este evento. Y estaremos demostrando las novedades junto a Nicolás Durán, CEO de la compañía, y Valentina Martínez, Product Manager, que los voy a agregar de inmediato a la transmisión. ¿Cómo estás, Nicolás? Excelente, Vicente. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo está Valentina? Todo muy bien. Valentina, ¿preparada? Lista. Me encanta. Bueno, ya tendremos más oportunidad de conversar con cada uno. Nicolás, voy a pasar derecho a la agenda para que sepan qué es concretamente lo que nos va a contar cada uno. Y sin más preámbulos, comienzo entonces con esta presentación muy breve para introducirlos a esta nueva edición del evento. En primer lugar, comentarles la agenda. ¿Qué es Cotoker? Es el primer punto que abordaremos el día de hoy y seré yo quien les comente un poco más de esto para aquellos que aún no conocen Cotoker. Y enseguida continuaremos con los casos de uso anteriores. Será Nicolás Durán quien liderará esta conversación, nos mostrará algunos atributos de la plataforma y cómo antiguos clientes, líderes de industria, por supuesto, han sabido digitalizar sus procesos con Cotoker y, obviamente, generar esta eficiencia operativa que es la promesa detrás de nuestra plataforma. Luego continuará Valentina Martínez, Product Manager, como ya mencioné, y nos mostrará los nuevos casos de uso de Cotoker que han sido desarrollados en el último trimestre y que tienen un montón de novedades para nosotros y principalmente para la gestión de trabajo integral en terreno. Por último, y voy a poner un banner aprovechando porque es súper importante que todos participen, queremos escuchar la voz de las personas que nos escuchan, queremos saber sus dudas, queremos resolver al máximo cualquier inquietud que puedan tener en relación al demo, como en relación a Cotoker, la empresa, sus personas. Estaremos aquí escuchándolos y respondiendo preguntas en los últimos 10 minutos de la presentación. Entonces, recuerden anotar sus preguntas para la sección de preguntas y de respuestas. Y comenzamos, sin más preámbulos, vamos a esta sección, primera sección de ¿qué es Cotoker? Partamos con la situación empresarial actual, que particularmente no me gusta, a los fundadores tampoco les gustaba cuando iniciaron Cotoker, y por supuesto a la gran mayoría de los equipos de operaciones, imagino que también se van a sentir aludidos con esto y entenderán a qué me refiero. Me refiero a la situación de que personas, sistemas y operaciones están desconectados. La gestión del trabajo está hiperdigitalizada, se fragmenta en múltiples sistemas. Probablemente les será familiar si yo les cuento de una empresa cualquiera que comienza sus procesos con una llamada, continúa por WhatsApp, un par de coordinaciones por correo electrónico y finalmente consolidan en un Excel. Ya no hablamos de empresas que estén trabajando con lápiz y papel. Si bien las hay, ya no son la mayoría, todo el mundo tiene múltiples sistemas y ahí está el problema. La información queda fragmentada, se generan múltiples hilos de información que limitan nuestro control y eficiencia. Es una situación que no es óptima, subóptima, que genera ineficiencia. Y cuando hay ineficiencia y falta de control sobre los procesos, el escaso control que hoy en día tenemos sobre los procesos, podemos ver que el trabajo no fluye. Y aquí es donde nace Cotoker, donde entra Cotoker con su propuesta de valor. Y les puedo comentar, para aquellos que aún no conocen Cotoker, que es una plataforma low code, es decir, de bajo código, que no es necesario contar con conocimientos de programación para poder llevar una gestión integral de flujos de trabajo operacionales para la eficiencia, visibilidad y control en procesos. Digitaliza, automatiza y brinda trazabilidad sobre flujos de trabajo en terreno y back office. Estos dos mundos que han vivido desconectados tanto tiempo, lo que ocurre en el terreno, en la línea de trabajo, con lo que ocurre en los sistemas, Cotoker integra esos mundos y en esta experiencia muy simple y sencilla de digitalización, donde
comentándole un poco más qué hacemos en el día a día. Brindamos cobertura total a tu gestión de operaciones en terreno y back office a través de nuestra plataforma flexible, integral y customizable. Nuestra misión es hacer cada proceso de negocio más visible y eficiente para que el trabajo fluya. La visibilidad es algo que se repite en nuestros clientes y es un dolor principal que viene a resolver esta plataforma. El poder tener un control, una visibilidad sobre lo que ocurre tanto en terreno como en cualquier proceso de negocio. Y nuestra visión, aquello a lo que nosotros esperamos ser, es ser la columna vertebral de todas las operaciones para la gran compañía y sus colaboradores. Que todo proceso de punta a punta se pueda llevar y gestionar en Cotoker. Y ahí es donde combatimos nuevamente este tema que les comentaba al principio, que es la hiperdigitalización, que tenemos una gestión fragmentada en múltiples sistemas. Eso no debiese ser así. Se generan ineficiencias cuando desde un proceso A la información no fluye como corresponde al proceso B por estar en múltiples sistemas, en sistemas separados y distintos. La idea de Cotoker es la gestión integral de punta a punta para todos los procesos de los equipos de operaciones. Dicho eso, ¿cómo lo hacemos? Desde un enfoque ecosistémico. Acá tenemos un mapa de los casos de uso que resuelve Cotoker, cómo se conecta, por ejemplo, la gestión de activos con las órdenes de compra, con el mantenimiento, con la cotización de servicio, las órdenes de servicio y mucho más. Es un mapa que queda desactualizado, pero muy rápido, porque los casos de uso nuevos que van surgiendo en Cotoker crecen con más rapidez de las que podemos ir actualizando este mapa, pero conserva la idea central, la esencia de Cotoker, de una propuesta de valor ecosistémica para la gestión de punta a punta, como les mencionaba anteriormente. Y por último, para no aburrirlos, sobre todo aquellos que ya conocen Cotoker, son fan de la plataforma y la ocupan día a día, les comento el propósito de Cotoker. El propósito de Cotoker es aquello que nos mueve, y desde los más jóvenes hasta los más mayores dentro de la compañía es algo que genera sensaciones, genera emociones viscerales cuando queremos aportar a la humanidad desde el trabajo simplificando procesos. Hemos tenido eventos anteriores, aprovecho de dejarlos invitados a ver en nuestro LinkedIn, webinars, demo day anteriores, donde incluso algunos clientes han mencionado que gracias a Cotoker pueden llegar a sus casas a una hora prudente para poder jugar con sus hijos. Antes tenían que estar traspasando información desde un sistema A, un sistema B, un sistema C, consolidando todo, y ese tedio ya queremos eliminarlo. Creo que lo estamos logrando y es aquello que mueve a cada uno de las personas de la compañía. Con eso cierro esta sección, que es más bien breve, y le doy el pase a Nicolás Durán, porque Nico también tiene algo muy importante que comentarnos, como les decía la gente. Dale, Nico, todo tuyo. Excelente, muchas gracias, Vicente. Agradecido como siempre a todos nuestros clientes, partners, futuros clientes y equipos por estar dentro de este tremendo webinar. Y como vemos hoy, un poco siempre convocarlos a hacer Cotoker una mejor herramienta que pueda facilitar las vías y potenciar los procesos que hoy día llevamos en el día a día de las operaciones. Entonces, algo que quería profundizar, que tiene que ver principalmente de los procesos, de cómo las compañías hoy día tienen procesos, independiente, como bien decía Vicente, si es en un papel, si es por WhatsApp, si es por un Excel, si es por un sistema RP. Al final, todo es un proceso. Lo que pasa es que muchas veces no están definidos, no están en un documento, no están en un workflow, no están en una herramienta, pero al final del día, todo operamos sobre un proceso. Y eso habla de que las empresas, entre más perfectas o orientadas sean a procesos, mejor va a ser su camino hacia la digitalización y automatización. Se ha hablado mucho de la inteligencia artificial últimamente, con la salida de ChatGPT y todo lo que se viene, y la mejor forma de ir a buscarlo es justamente a través de la construcción de procesos, de compañías que se estén orientadas a los procesos, dado que es la única forma de generar trazabilidad de información, de data que podemos ocupar y eventualmente sacarle provecho, ¿ya? Y ese ahí está un poco el desafío. Sí, lo anterior es muy difícil, construir datasets. Entonces, la definición del proceso en sí mismo hoy día no es solamente para poder tener un protocolo, para poder tener transparencia en lo que uno hace en el día a día, sino también es cómo hacia el futuro vamos a manejar la información. Y como todo, los procesos van cambiando, dado que las empresas van creciendo, otras se van achicando,
unas adoptan nuevos mercados, otras adoptan más competencia y todo eso hace movilizar a estas compañías y por lo tanto tienen que estar evolucionando. Y al final del día eso hace que las empresas requieren de una cierta flexibilidad para poder adaptarse. Las empresas que construyeron un proceso y dado su crecimiento lo mantuvieron en 1 o 2 años, básicamente no van a ir en un buen camino, sino las que van a ir iterando y evolucionando para poder llegar a ese camino. Hoy día las cosas suceden muy rápido, los mercados son cada vez más agresivos y eso hace que requiramos de flexibilidad en el cómo hacemos procesos, ¿ya? Porque esta flexibilidad es la que nos tiene que dar un paso para ir evolucionando. Y con Cotoker justamente hemos pensado en esta visión de que los procesos son continuos, pero van evolucionando en el tiempo y es por eso que hemos pensado en el low-code como tecnología, para poder conectar a las áreas de tecnología a las áreas de negocio y que puedan conversar unas con otras y con ello ir iterando desde el usuario más operario, supervisor, al gerente y ojalá a los dueños y directores de la compañía, transversal end-to-end en la empresa. Y esto, de alguna forma u otra, habilita la mejora continua y la optimización hacia el futuro de las empresas. Y esto es como un poco nosotros lo hemos logrado gracias a esta tecnología, donde adicional a esta flexibilidad hemos incorporado una capa de economía de escala que permite que una compañía, a medida que va digitalizándose más con Cotoker, va siendo cada vez más costo eficiente. Ustedes saben que el modelo de negocio Cotoker está apalancado a las licencias por usuario y no a los procesos. Si bien lo que vendemos y lo que hacemos y lo que ejecutamos es procesos, ese valor se lo entregamos a los clientes. Si un cliente tiene un proceso o 100, es el mismo valor en el mismo usuario. Y eso es como de alguna forma tratamos de hacer disrupciones para que de alguna forma u otra la plataforma al final del día sea costo eficiente para el cliente y lo más efectivo en términos de tiempo. Y esto no lo podemos hacer sino con un gran soporte de servicios y es por eso que acá conectamos nuestros partners, quienes son los que hacen la consultoría respectiva para poder guiar a los clientes al éxito, ¿ya? Porque los clientes necesitan una buena recomendación, una buena guía, una buena orientación y son justamente ese servicio y ese acompañamiento que van a hacer la diferencia. Ese traspaso de, como decía Vicente, de estar en el papel, en el Excel, y de un día a otro querer hacer un proceso world class o orientarse hacia allá, hay muy poco guía para poder hacerlo de forma autónoma. Y es por eso que hemos confiado en construir una red de servicios a través de nuestros partners que complemente nuestra propuesta de valor de una plataforma flexible para darle un servicio profesional e integral. Y así es como nosotros tenemos de alguna forma nuestros pilares como compañía que nos hacen diferentes y que ayudan a nuestros clientes a resolver sus dolores operacionales en el día a día, sus procesos, haciendo mucho más ágil la implementación de la transformación digital de procesos y mucho más costo eficiente de la perspectiva de que un Cotoker al ir evolucionando, iterando en el tiempo, puedes lograr un proceso que sea mucho más tailor-made a las necesidades del cliente y no lograr una adopción al futuro que nadie sabe si va a funcionar o no porque el mercado cambió, porque a los usuarios no les gustó. Esto tiene que ir viéndose en el día a día, en la operación y continuamente en la evolución. Y este es el futuro de cómo los sistemas y software tienen que todos empezar a dirigirse para poder generar el valor que las compañías hoy día necesitan. Esta flexibilidad nos permite poder ir construyendo pruebas de concepto, procesos más rápido que cualquier otro sistema, con mucha complejidad y con mucha dificultad, partiendo de algo muy simple a algo muy complejo. Y esto nos ha diferenciado también de otras plataformas que muchas veces sí tienen una capa de experiencia para poder construir, pero no tienen una experiencia de lograr profundidad en los procesos. Y ahí está la diferencia que nosotros hemos logrado. Compañías tan grandes como la TAM hoy día están diversificando su red de procesos, entre ellas todo lo que tenga que ver con la trazabilidad de la carga prácticamente a nivel de la TAM Cargo y con ello estamos ejecutando todos los procesos orientados a la trazabilidad de inventario que ocurren en esos lugares.
Con Copeuch vemos procesos donde CoToker es el workflow corporativo y donde todas las decisiones de workflow pasan por CoToker. Cada vez que hay una necesidad de negocio que se requiera desde una solicitud, por ejemplo, un cliente para hacer un visto bueno para un producto financiero, bueno, ok, si se requiere un workflow, pasa por CoToker. Y CoToker pasa a ser un orquestador de todas las necesidades que hay del negocio y cómo conectarlas a todo lo que es el back office operacional y de sistemas que hoy día existe en una corporación financiera como Copeuch. En Accor se ha dado también un cliente mexicano, que es un cliente de una gran cadena de hoteleros, donde justamente ellos digitalizan distintos procesos de mantenimiento en cada uno de sus hoteles. Y tiene una distribución bastante especial porque cada hotel tiene de alguna forma un mantenimiento distinto y eso hace que el escalamiento tailor-made a cada una de las necesidades de los hoteles vaya ajustándose y de alguna forma adopte de la mejor forma posible. Y con Naos, que también es otro cliente mexicano, donde hoy día estamos gestionando toda la trazabilidad de la entrega de productos a proveedores, trazabilidad de pago y todas las órdenes de compra, totalmente directamente en CoToker. Estos son algunos ejemplos como para entender la flexibilidad y cómo CoToker se va adaptando a las necesidades operacionales que cada cliente va teniendo. Y así es como hoy día hemos construido un portafolio de clientes, las compañías más grandes de Latinoamérica, en distintos rubros como mineros, rubros logísticos, rubros de estaciones de servicio, de utilities, entre otros tipos de compañías que nos acompañan en el camino hacia construir el futuro para construir un mejor mundo a través de los procesos. Esa era una pequeña introducción que quería de alguna forma telonear para que ahora le doy el pase a nuestra querida Product Manager Valentina Martínez, donde vamos a jugar un roleplay que ella nos va a contextualizar. Así que, vale, te doy ahí un poco el pase para que tú puedas comentarnos. Muchas gracias, Nico. Bueno, ahora vamos a mostrarle cómo funciona CoToker, una pequeña degustación de lo poderoso que es nuestra plataforma y también lo simple que puede digitalizar un proceso en terreno en donde los técnicos o los auditores pueden desde el mismo celular ir utilizando CoToker y tener una trazabilidad transparente, instantánea en el momento. Así que ahora voy a estar con Nico, donde él será mi cliente. Él trabaja en una empresa de construcción, que se llama Rascacielos. Este proyecto que ha iniciado hace poco es una construcción de edificio de 163 pisos. Entonces, ahora él quiere encontrar la forma de cómo puede digitalizar las tareas que tiene que hacer en terreno y cómo se puede hacer trazabilidad de todo lo que está sucediendo en terreno y así al finalmente generar y mostrar reportes y cómo ir mejorando, por ejemplo, en este proceso o en el mismo proyecto. Así que, Nico, aquí te empiezo a mostrar cómo sería la digitalización de las tareas en terreno, en donde, bueno, aquí tú tienes una vista de donde ya se encuentran ciertas tareas, pero te voy a mostrar cómo se puede generar una tarea así de simple. Entonces, primero vamos a identificar ciertos conceptos dentro de tu tarea. Por ejemplo, primero la ubicación en donde se va a generar esta tarea. Sería en el proyecto Rascacielos, que está situado en Reñaca. Y la tarea que ahora vamos a digitalizar va a ser la instalación del ascensor en la torre central. Aquí primero hay que identificar quién es el usuario asignado, entonces vamos a identificar que el auditor 1 va a ser el encargado, el responsable de esta tarea, y también identificar qué tarea va a estar realizando, y este es el reporte en terreno, que es lo que hemos estado discutiendo, que al final de todo el trabajo, él va a dejar una constancia de todo el trabajo realizado. Y también hay que planificar cuándo sería la semana de los trabajos, la fecha de inicio sería el 10, por ejemplo, y finalizaría el domingo 16. ¿Tú presupuestas que la instalación de este ascensor va a ser 40 horas? Y aquí vamos a dar clic a enviar esta información general. Entonces, aquí mismo tú vas a ver cómo se visualiza la tarea recién creada, en donde se le notifica de inmediato al auditor, en donde él es el asignado a la tarea. Entonces ahora poniéndome en el punto de vista que yo soy el auditor, que es esta pantalla que está acá,
yo lo estoy viendo desde el celular y aquí yo ingreso a mis tareas asignadas y ahí me apareció la notificación de que tengo que ir a resolver una tarea. Entonces yo como auditor veo el detalle de la tarea que se me asignó en el proyecto Rascacielos, tengo que hacer la instalación de un sensor y también un poco más de detalle de que a mí se me ha invitado a la tarea y tengo que ir a completarla. Entonces yo como auditor ya realicé el trabajo, pongámonos en esa posición, ya tengo que dejar constancia de todo lo que trabajé en esta semana que ya terminó de trabajo. Así que vamos a hacer el reporte en terreno. Y aquí se puede visualizar que en el reporte en terreno primero me pregunta la geolocalización, tengo que estar finalizando el trabajo, cuándo fue la fecha real de inicio, cuándo fue la de término. Y también tengo que identificar cuáles son las horas a hombres dedicadas. Fueron 50 horas, finalmente. No, se extendió un poco este trabajo. Y aquí tengo que dejar el detalle de cómo fue la instalación del ascensor de la torre central. Entonces aquí en el equipo tengo que identificar cuál fue el equipo en el cual estuve trabajando. Este fue el de la torre central. También tengo que identificar qué materiales fue utilizando y aquí se muestra en la base de datos toda la lista de materiales que yo tengo definidas dentro de mi plataforma. Y aquí ocupé el kit de instalación y en realidad estuvimos utilizando 4 de este kit de instalación para lograr esto. Y alguna imagen identificando del trabajo realizado. Entonces aquí buscamos una imagen en donde ahí se vea claramente que se está instalando el ascensor o alguna que haya tomado, por ejemplo, el operario en terreno. Y observaciones. Por ejemplo, yo me demoré más de 50 horas y las observaciones aquí puedo poner se instaló con más tiempo, dado que el cable tuvo que ser cambiado. Y aquí la firma del técnico y también aquí le puedo pedir la firma al cliente al cual le estoy instalando este ascensor. Genial, Vale. Oye, Vale, y por ejemplo, si yo quisiera un poco poder trazar y monitorear un campo con indicadores para poder ir viendo cómo va la ejecución, ¿podría, por ejemplo, modificar ese formulario? Oye que sí, mira, tú si estás puesto como en el punto de vista del administrador, tú puedes ir a responder el reporte en terreno y aquí editando el mismo formulario, aquí en el mismo momento, tú puedes agregar este campo, por ejemplo. ¿Cuáles son los operarios que están trabajando? Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agregar el trabajador. Y aquí tienes que agregar como el nombre del campo, como cómo voy a identificar esta pregunta. Entonces, aquí pongamos identifica los trabajadores involucrados. Y aquí ya podemos guardar. Y aquí mismo ya se puede visualizar el cambio de los trabajadores involucrados. Y aquí se puede agregar, por ejemplo, identificar que tú tienes una base de datos, cuál fue el trabajador y cuántas HH estuvo involucrado en su trabajo. O sea, entonces, por ejemplo, podemos salir a la operación con este proceso y en el tiempo los mismos usuarios se dan cuenta de que les gustaría hacer algunas mejoras, como, no sé, simplificar el formulario o agregar más campos, y eso es simplemente agregar al modelo del formulario nuevos campos y se customiza de esa forma. ¿Así sería? ¿Así de rápido? Sí, así de simple. Es excelente, buenísimo, me encanta. No sé si hay algo más que quizá falte en este proceso que necesites adaptar, que te pueda ayudar. Ahí, por lo que vi, tenía ciertos estados, ¿cierto? Desde que creas la tarea, una vez que envías la tarea y la tarea actualmente se cerraba. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar, por ejemplo, una etapa intermedia? ¿Cómo eso se generaría Por ejemplo, para aquí... validar, por ejemplo? Ah, ya, por ejemplo, si tú necesitas una persona que sea el validador, aquí ya está como todo automatizado, en donde tú ya puedes responder este campo en donde te pregunta si requieres validación.
Entonces, y tienes que elegir el usuario validador. No sé si, por ejemplo, el supervisor es en tu caso el que valida las tareas. Así es, el supervisor. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una vez que el operario tenga que responder el formulario de reporte en terreno y sea el supervisor que tenga que validar, así se vería desde la vista del supervisor, en donde una vez que se le envía la respuesta de este formulario y también tiene el reporte en PDF que tiene que visualizar para poder hacer un registro de todo lo que sucedió en esta tarea, se le abre una pregunta en donde si en verdad fue ejecutada correctamente esta tarea. Si pones que sí, se finaliza el proceso. Si, por ejemplo, si pones que no, habría que identificar qué te gustaría hacer a continuación. O sea, tú puedes rechazar directamente la tarea y se rechaza la tarea y ahí se toma acción en el asunto, o le puedes solicitar al operario que vuelva a responder el formulario y que te rellene la información correcta. Genial. O sea, entonces no solamente puedo ir modificando los campos del formulario, sino que además a la estructura del proceso, si quisiera ir agregando nuevas etapas, porque no sé, como justo hablamos que había una etapa de validación, puedo ir de alguna forma customizando con nuevas etapas que participen nuevos usuarios. Claro, y si por ejemplo necesitas otra etapa nueva, yo como consultora te puedo ayudar a agregar algo más que no está aquí, que te esté mostrando. Genial, me encanta. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si quisiera seguir como customizando? Por ejemplo, este reporte que se realiza, ¿qué pasa si me gustaría mandarlo automáticamente a un supervisor? O sea, que ni siquiera necesariamente tenga que mirar el teléfono, sino que le puede llegar, por ejemplo, un correo a este supervisor. Por ejemplo, si hay una persona que no va a estar constantemente mirando o la pantalla o el celular, se puede automatizar. Obviamente aquí contamos con unas herramientas que es la rutina, en donde tú en rutina puedes ejecutar todas las tareas automáticas que desees. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer un poco de zoom, y aquí, por ejemplo, contamos con el crear PDF, también mostramos cómo invitar usuarios, y aquí podemos agregar también este paso de enviar el reporte por mail. Y así le va a llegar al supervisor a su mail y se vería de esta forma, en donde él va a visualizar información general de la tarea. Todo esto es personalizable, esto es una idea para que te la hagas. Y también le podemos hacer un link directo de que si quiere acceder directamente a la plataforma, se le hace un link directo a la tarea en la cual se le está notificando. Genial, encuentro increíble. O sea, en el fondo con este creador de rutinas, que es, lo que veo es como un integrador, automatizador de acciones del proceso, podemos gatillar esas acciones automáticas y al final del día lo que estamos esperando de forma como proactiva, también lo podemos ver de forma reactiva. O sea, ya empieza a hacer toda la tarea el sistema. Oye, Claro. ¿y qué pasa Cuéntame. si digo, oye, me gustó cómo funciona este proceso? ¿Qué pasa si me gustaría ampliarlo a otros procesos? Por ejemplo, tengo un proceso que tengo que digitalizar, que es similar al anterior, pero es de trabajo seguro. Entonces, las mismas personas que van a levantar de alguna forma estas validaciones a los ascensores, tengo que hacer un análisis de trabajo seguro, así que necesito que mis operarios puedan describir estas actividades y ver qué riesgos implicados y las medidas de precaución, como tomando fotos, y eso lo podría hacer como podría crear otro proceso adyacente al que ya existe, como para ir complementando lo que ya tengo. Sí, por supuesto. O sea, justamente lo que tú me estás diciendo, como todos esos requerimientos, se pueden dejar configurados dentro de los formularios. O sea, por ejemplo, cuando tú creas una tarea, aquí tú puedes asignar todo toda la lista de formularios que tú desees. O sea, por ejemplo, aquí está el reporte en terreno, pero también podemos seleccionar el de análisis de trabajo seguro. Pero si, por ejemplo, tú te quedas corto y necesitáis otro proceso más, incluirlo, que quizás no tenga relación con este proyecto en particular, tú como administrador también puedes acceder a la parte de formularios y aquí mismo tú puedes crear toda tu propia biblioteca de formularios que necesites. Entonces así tú mismo puedes ir creciendo en este ecosistema. ¿Y cuántos formularios puedo agregar? ¿Puedo agregar uno? ¿Puedo agregar 10? ¿Puedo agregar 20? No, sí, puedes agregar todo lo que tú quieras, de hecho. Si por ejemplo, si tú necesitas crearlos tú mismo, tú puedes crearlos aquí mismo y se te queda disponible en tu vista de administrador.
Sí. Maravilloso. O sea no impacta y a nivel de costos impacta que tenga más formularios. No impacta el costo cuántos formularios tú tengas, sino que se cobra por usuario. Entonces, al final, si tú necesitas hacer un levantamiento estructurado de la información en terreno, como te lo estoy mostrando y te acomoda, tú puedes crear todos los formularios tú mismo y al final la cantidad de usuarios es el que te estamos cobrando todos los meses. O sea, yo puedo tener un usuario que, por ejemplo, tenga el proceso de seguridad, otro el proceso de las inspecciones, y puedo ir agregando más procesos y solamente voy a tener que pagar por la licencia del usuario. No voy a tener que pagar por cada formulario, por cada proceso que el usuario esté. Claro, así mismo. Genial, me encanta. Oye, y nosotros tenemos un ERP dentro de nuestra empresa y nos gustaría que tener de alguna forma parte de estos reportes fueran al ERP, como a través de una integración. También ocupamos Teams para las comunicaciones internas de recursos humanos. Entonces, ¿ve alguna forma de que este sistema que contextualiza todos estos procesos puedan comunicarse con estos otros sistemas, que sería como empezar a integrar todo? Sí, por supuesto, Cotoker funciona como un orquestador de procesos y también de sistemas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos gatillar acciones, hacer reglas de negocio, incluso podemos extender nuestras funcionalidades si es que nos conectamos a otro sistema a través de API. Y, por ejemplo, nosotros con nuestros clientes ya nos hemos conectado a sistemas World Class, como serían SAP, Salesforce, o también, como tú mencionaste, un suite de las aplicaciones de Microsoft como Teams, para hacer envío de mensaje automatizado a los canales de Teams. Y asimismo podemos ir simplificando las operaciones dentro de Cotoker y automatizarte todo por Cotoker. Y así no tienes que estar moviéndote de sistema a sistema, sino que por Cotoker tú ya puedes ir automatizando toda esta conexión. Me encanta. ¿Dónde firmo? No, no, excelente, Valentina. Me encantó Cotoker y me gusta un poco que uno pueda ir a llevar un proceso muy simple y pueda empezar a sofisticarlo con customizaciones y que esas customizaciones sean fáciles de ir ejecutando y que además sea costo eficiente poder hacerlas. Así que, y además después ir integrando los otros sistemas para, como tú bien dijiste, ser un orquestador de todos los procesos y sistemas que hay en la organización. Me encanta y creo que te voy a mandar la orden de compra para que empecemos a trabajar. Perfecto, la estaré esperando. Buenísimo. Oye, qué gran demo nos regalaste, Vale, y el roleplay ahí me encantó con Nicolás jugando de cliente, la Vale de consultora. Me sentí como en una reunión de Cotoker de las que tenemos día a día y se sintió súper real. Qué rico poder conocer y poder mostrar a la gente también cómo nosotros trabajamos y la manera en que Cotoker se puede flexibilizar y adaptar básicamente a la necesidad concreta de tu empresa. Ahí, bueno, quería agradecerle también por ese rico roleplay que nos dieron. Bueno, equipo, muchas gracias por eso. Ahora te vuelvo a dar las gracias, Valentina, por el roleplay que nos acabas de dar. Y quiero compartirles, básicamente, para que no nos perdamos de lo último que hemos conversado, un breve resumen. Intenté sintetizar al máximo esta idea que acabamos de ver, para que sepas que, si bien no comentamos en detalle lo que se puede hacer para StoreCheck, podemos verlo personalizadamente uno a uno, haciendo clic en el link que está en comentarios. En esta misma transmisión pueden encontrarlo. Rellenan el formulario, nos contactamos hoy día mismo con ustedes y les mostramos lo que podemos hacer tanto en StoreCheck como para el proceso que tú necesites. Y bueno, la idea es resumir que Cotoker tiene esta capacidad de mostrarles, de poder digitalizar casi cualquier proceso. Y en definitiva, preparé esta slide última como de cierre, muy previo a que ya vayamos cerrando con la sección de preguntas y respuestas. Y en definitiva, ¿qué es lo que se puede hacer en Cotoker Forms? Yo no vi la parte técnica y Valentina se maneja al revés y al derecho, experta en esa parte, pero en definitiva lo que se puede hacer y lo que tú podrías comenzar a hacer hoy mismo es crear formularios que se adapten específicamente al proceso que tú necesitas. Ya vimos como Nico iba pidiendo más campo en el formulario, que cambie esto, que agregue esto, que quite lo otro. Para estos formularios poder levantar información de forma estructurada en terreno. Vamos a llevarlo al dolor. Quiero comentar el dolor de donde nace este producto, o este caso de uso, mejor dicho.
Y el dolor es que la información que nosotros levantamos día a día en el terreno muchas veces le falta estructura y sobre todo le falta una plataforma donde se centralice la información y podamos acceder a ella un año después, 6 meses después, y encontrarnos con la misma información para aprender de nuestros procesos y facilitar la mejora continua. Pero, en definitiva, el dolor central está en que la información le falta una estructura. Los formularios dan esta estructura para que todos los datos puedan ser comparables, sean sobre todo confiables y tengamos una base de datos histórica donde tengamos información que se levantó de una forma estándar y podamos entonces tomar decisiones confiables. Entendamos que también todos estos datos van a nutrir decisiones posteriores que deben ser lo más acertadas posible, sobre todo en el proceso de mejora continua. Y por eso esta información que se levanta con estructura, como ya les comenté, pasa luego a la etapa de dashboard, a la sección de dashboard donde tú puedes conocer los paneles de analítica, entender cuáles fueron, por ejemplo, la duración de las actividades, duración promedio, las ubicaciones donde se realizaron, etc. Paneles de analítica 100% personalizables también a lo que tú necesites y la información que requieras para tomar las mejores decisiones en la optimización y mejora continua de tus procesos. Así que para líderes de operaciones, Cotoker es la plataforma de gestión integral de operaciones que permite esa flexibilidad, customización para una gestión integral de punta a punta a tu medida. Eso como gran resumen de lo que acabamos de conversar. Así que te agradezco, Valentina. Nos despedimos. Me voy a quedar aquí con Nicolás. Y bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si es que ahí... Pero que vale nos acompañe las preguntas, Vicente, ¿no? Sí, vale, pues acompáñanos, sí, pues. Toda la razón. Nada que se nos vaya la experta. ¿Qué voy a decir ya? Ya, pues, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a pasar a compartir las preguntas. Bueno, aquí Gina Oquetio nos comenta espectacular, maravilloso, muchos buenos días también. Aprovecho de dar los buenos días a todos los que están compartiendo aquí con nosotros. Luego entra Luis Cerda Tapia, nos comenta, hola, si quiero sumar un checklist de ayuda, memorias, ¿se puede hacer? Sí, o sea, podría agregar cualquier checklist, Luis, en ese caso, así que no vería ningún problema en eso. No sé si ahí, Vale, me quieres complementar. No, iba a responder exactamente lo mismo. Oye, que tú puedes crear tus propios checklists para ayuda en memoria, puedes agregar, por ejemplo, textos dentro del formulario para que si necesitas como algún recordatorio para la persona que esté llenando este formulario. Así que obvio. Los hints, esos hints, claro. Luis, cualquier duda, si es que la respuesta necesita un alcance distinto, por favor vuelva a comentar y por supuesto que aquí lo vamos a atender. Nos pregunta José Hernández Martínez. Hola, esto quedará grabado. Aprovecho de decirle a todos también para su tranquilidad que pueden visitar la página de Cotoker en LinkedIn, también en Google, cotoker.com, y van a poder encontrar, van a tener acceso a este video para que lo puedan compartir, ver de nuevo, entender a más profundidad lo que ustedes necesiten. Luego, preguntan acá Silvia Gabriela Echeverría Vega. Nos pregunta, en el trabajo final debe haber una verificación o control de que es un buen trabajo. En el ejemplo del ascensor, a lo mejor se podría ampliar el conocimiento de la calidad del material y el profesionalismo del que hace el trabajo. Tener una base de calidad de materiales y profesionalismos y expertise del ejecutor de la obra. Yo creo que es más bien una sugerencia el flujo ejemplo que mostramos recién, pero perfectamente posible. ¿Cómo lo ves tú, Vale? ¿Crees que algo así podría implementarse en Cotoker? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, como les iba mostrando con Nico, lo fácil que se pueden agregar componentes a tu formulario, tú puedes ir identificando qué es la información que te falta y ahí mismo configurarlo dentro de Cotoker. E incluso, por ejemplo, si necesitas como después hacer dashboard para saber si es que siempre es la misma calidad de los materiales dentro de cada proyecto y necesitas hacer un seguimiento de ese punto, se puede gestionar todo por base de datos y después transformarlo en un dashboard ahí de panel de analítica para que te sirva como para el futuro también. Y también, bueno, algo que se me ocurre, de hecho lo hacemos en un proceso que también tenemos como plantilla, que es de mantenimiento.
que cuando va un mecánico a ejecutar una reparación, después el que valida, básicamente le da un scoring o como estrellitas para rankear el nivel de servicio que tuvo ese técnico. Y ese nivel de servicio nosotros lo podemos guardar y en base a eso podemos después hacer distintos tipos de asignaciones en base a ese nivel de servicio, como tenerlo como base de reporte, como para gestionar el conocimiento y después buscar y ver cómo operan los distintos mecánicos, como también después asignar, por ejemplo, como por una regla en base a la calificación. Entonces, es muy bonita lo que planteas y claramente, como dijo la Vale, lo podemos hacer. Buenísimo. Y ahí, Silvia, aprovecho de compartir muy brevemente. Acá donde dice crea formularios, de hecho, para que veas un ejemplo más visual y lo puedas captar de forma inmediata, tenemos aquí un ejemplo de este formulario donde tú puedes incluso evaluar con estrellas del 1 al 5 o como tú quieras, recordemos que es súper flexible, pero para que el trabajo tenga una validación y un feedback y eventualmente puedas tener, si trabajas con externos, por ejemplo, calificación por externo y saber cuál trabaja mejor, cuál tipo de problema, etcétera. Toda la trazabilidad que imagines se facilita con este tipo de formularios. No quería dejarlo pasar. Bueno, nos pregunta ahora Hans Lucero Salinas, nos pregunta si funciona offline. Es una gran pregunta. Sí, Hans, la aplicación funciona offline. De hecho, tú puedes activar la función offline cuando no hay conexión. Y lo que hace la aplicación es básicamente sincronizar todos los datos que tiene Cotoker y esos datos de alguna forma los estorea o los guarda en la base de datos del teléfono y con ello tú puedes gestionar acciones dentro de Cotoker, como por ejemplo levantar un formulario y completarlo y enviarlo, como por ejemplo cambiar el estado del proceso. Y eso va a quedar de alguna forma como en un guardado hasta que haya un poco de conexión y a partir de eso después al cambiar a modo online Cotoker va a llevar toda esa información que estuvo en offline a la nube y se va a actualizar. Así que hemos definido de hecho Cotoker para los trabajos en terreno y hemos trabajado esta tecnología para que pueda operar de forma sin conexión de red. Excelente. Nos pregunta Eke Dran, ¿cómo capturo y dónde proceso la información de ingeniería de un proyecto para determinar avance físico del proyecto, avance financiero, cumplimiento de hitos, otros? Los datos disponibles por actividad son muchos. Fechas, cantidad de recursos ocupados, costos de la hora de ingeniero, actividades atrasadas, actividades terminadas, hitos cumplidos, hitos por cumplir y muchas más. Con esos datos se deben hacer cálculos para determinar información consolidada, obtener KPI, etc. Me encantó la pregunta de Eke Dran. Creo que refleja la duda que tienen muchos de nuestros clientes antes de acercarse a nosotros. O sea, en términos de capturar, de hecho, bueno, Cotoker es un capturador de operaciones y, no sé, vos, por ejemplo, los ERP normalmente tienen los datos de contabilidad de la empresa, Cotoker maneja los datos de operación en la empresa. Entonces, nosotros, ¿y cómo logramos esa captura de información? Bueno, justamente a través de los clientes web y aplicativos móviles, Android y iOS, donde los usuarios, como bien mostraba Valentina, a través de formularios y el mismo flujo de trabajo, van incorporando información en las distintas etapas. Ahí nosotros de alguna forma tomamos como la última milla del dato y vamos retroalimentando el proceso a través de esa incorporación de información a través de los aplicativos. Pero además nosotros también incorporamos datos de otros sistemas. Entonces tenemos muchos inputs que vienen de otros sistemas y esa información también nosotros la almacenamos y trabajamos con ella. Entonces yo te diría que la captura de data viene del mismo usuario que está en la operación y levanta información, pero al mismo tiempo también viene del proceso, en el fondo de cómo va viajando el proceso con la información, con los distintos roles y personas que van participando en el proceso y los sistemas o, por ejemplo, incluso sensores que se van conectando al proceso donde también vamos capturando información. ¿Sí? Yo diría que esas son las fuentes de información y normalmente tenemos la última milla a nivel de operación donde nosotros manejamos todos los datos operacionales de la empresa. Buenísimo. Y todos los detalles, quizás como cumplimiento, fecha, dato y todo eso son cosas como mostró Valentina que se pueden customizando. O sea, en el fondo, ¿quieres un dato como el costo de la hora ingeniero? Bueno, se agrega un campo dentro del
del formulario del área del ingeniero, y eso va a incorporarse al modelo de datos del proceso. Entonces tú, a medida que vayas avanzando en el proceso, vas a tener esa consistencia de ese dato, y como tú decías, después eso va a poder levantarlo en un panel de analítica y hacer KPIs con esta información que puede ir cruzando o conectando. Claro, e incluso, por ejemplo, tú puedes dejar cosas que tú haces en el día a día a las automatizaciones de Cotoker. O sea, por ejemplo, si es que tú al día a día tienes que estar pendiente de cuáles son las tareas que se tienen que gestionar hoy, se puede automatizar todo eso para que el día que se tienen que hacer las tareas te llegue un aviso, una alerta de cuáles son todas estas tareas en las que se tienen que comenzar, o por ejemplo, cuando están atrasadas, también ese es otro tipo de regla de negocio que hay que activar dentro de Cotoker, que tú también lo puedes hacer. Entonces así puede ir creciendo y robusteciendo el proceso dentro de Cotoker también. Qué buena. Hasta a mí me quedó más claro con esa respuesta. Muchas gracias, chicos. Y paso a la siguiente pregunta. Creo que Nico comentó algo de nuestro software en aplicación móvil y en aplicación de escritorio, entonces cabe de cajón esta pregunta que nos hace René Martínez. Quizás es familiar tuyo, vale. Nos pregunta, ¿el software tiene versión para móvil y de escritorio también? ¿En dónde se almacena toda la información generada en el aplicativo de Cotoker? A ver, desde la perspectiva, tenemos aplicaciones para Android y para iOS, y también tenemos aplicativos web que funcionan en navegadores como Google Chrome, como Safari, entre otros. Y la información generada por Cotoker, nosotros trabajamos a nivel de infraestructura con servidores en la nube, hoy día con AWS, y en términos de base de datos, trabajamos con MongoDB y Atlas como básicamente base de datos primaria, y también trabajamos con Postgres como base de datos para manejar los datos principalmente de analítica. Genial. Ahora nos pregunta, pasamos a la pregunta de Margarita Vega. ¿Qué pasa con los proyectos o tareas activos, con los proyectos activos, tareas activas, si se incorpora una nueva etapa en el proceso? ¿Es retroactivo? Es decir, ¿la nueva etapa se incorpora a proyectos en marcha? Excelente pregunta. Yo creo que, Margarita, saludos al equipo Copec. Eso justamente depende de una regla de negocio, porque si nosotros podríamos definir que no queremos que sea retroactivo, entonces simplemente agregamos la etapa y todas las nuevas tareas, como tú bien dijiste, o los activos, van a incorporar esa nueva etapa en el proceso a nivel de data. Pero si en el fondo queremos ser consistentes con el modelo, lo que probablemente vayamos a hacer es una automatización que vaya a completar las tareas pasadas y hacerlas retroactivas, ¿ya? Pero eso sería una customización adicional que habría que hacer una rutina para poder hacer retroalimentación, y además tendríamos que tener toda esa base de información poblada para poder hacerla consistente. Entonces se pueden las dos. La pregunta está además, ¿qué es lo que necesita el negocio? ¿Necesita que sea retroactivo o no importa que sea retroactivo? Tremendo. Muy claro, además. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Una pregunta muy interesante que nos deja, lamentablemente, un usuario que al parecer no estaba registrado, pero qué rico que aún sin tener una cuenta se intentó conectar con nosotros esta mañana. A este LinkedIn user nos pregunta cómo se puede llevar la gestión en Cotoker cuando se trabaja con externos, como por ejemplo contratistas. Un gran caso que vemos en Cotoker, muy cotidiano. Bueno, de hecho, al señor Anónimo, gran parte de nuestros clientes trabajan con externos, y de hecho la gran mayoría de esos clientes, el volumen de usuarios viene de externos, miles de usuarios externos. La forma que hoy día lo hacemos es que esos mismos usuarios externos tengan sus propias cuentas de usuarios. Así que sí, algo que es muy habitual, sobre todo que trabajamos con empresas de servicio o empresas que tienen contratistas de servicio, y estas empresas quieren tener un mejor estándar, un mejor control, una mejor operación, y convocan como comunidad a sus terceros, a sus contratistas, a sus proveedores, y arman una gran comunidad a través de Cotoker
logrando interactuar entre contratistas y el mismo cliente. Te pongo el ejemplo de, no sé, tenemos clientes de estaciones de servicio y los clientes de estaciones de servicio, para el proceso, por ejemplo, de mantenimiento, ellos tienen que gestionar reparaciones. Normalmente las compañías no tienen dentro mecánicos que hacen reparaciones, pero sí tienen externos que hacen reparaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos al equipo de mantenedores, operadores, supervisores, administradores de estas estaciones de servicio como usuario interno, pero además sumamos a todos los mecánicos que son empresas contratistas externas a la aplicación. Y en conjunto resolvemos el problema de la gestión de activos y mantenimiento de todas las estaciones de servicio gracias a esta incorporación de proveedores. Así que nos encanta hacer comunidad y creemos que es parte de lo que estamos haciendo a nivel de conexión de procesos. Excelente. Luz Estrella García Torres ahora nos pregunta, ¿este tipo de aplicación ofrecida por Cotoker se puede integrar con sistemas propios del negocio? Es decir, ya no hablamos de un SAP, un Salesforce o marcas o empresas que son particulares, empresas que ofrecen este servicio, como se terciariza, se externaliza, sino desarrollos propios de equipos TI que generan alguna aplicación, obviamente con otros costos de mantención, etcétera, que también requieren a veces conectarse a Cotoker. Eso pregunta Luz Estrella, ¿es posible? Sí, es posible. O sea, nosotros siempre tenemos un estándar y cualquier sistema que tenga una API, nosotros vamos a poder ir a conectarnos. O al revés, el sistema se va a poder ir a conectar a través de nuestra API para entregar la información desde Cotoker hacia ellos. Muchas veces hay sistemas que, por ejemplo, necesitan construir lo que se llama middlewares, que son capas intermedias para conectar dos sistemas. Y para ello nosotros tenemos a nuestra gran red de partners que justamente construye estas capas intermedias, estos middlewares, para conectar Cotoker, por ejemplo, con SAP, por ejemplo. A muchos clientes no quieren que un software acceda a la base de datos directa de SAP y por lo tanto, por un tema de seguridad, construye una capa intermedia y esa capa intermedia, nosotros tenemos esta gran propuesta de nuestros partners que construyen estos servicios intermediarios e incluso si un software no tiene una API para poder conectarse, nuestros mismos partners también podrían ofrecer esa consultoría a construir la API. Así que siempre se puede conectar. La necesidad básica es tener un punto de conexión, que normalmente para nuestro lado es una API REST, pero en el caso que no exista, podemos trabajarlo con nuestro ecosistema de partners para que ellos presten un servicio de consultoría y construyan lo que haya que construir para conectarse. Excelente. Ekedran nos vuelve a preguntar ahora, ¿dónde cabe ChatGPT en esta herramienta? Me voy a estar fuera de la conversación. Estamos todos conversando y vueltos locos con ChatGPT. ¿Tenemos algún avance en ChatGPT, alguna intención estratégica como Cotoker para avanzar hacia allá? Vale, Nico, ¿ven algún calce positivo al mercado entre Cotoker y ChatGPT? Ahí, a ver, un poco nuestra visión, obviamente vamos a trabajar con inteligencia artificial, algo que está en nuestra visión, y más que todo porque tenemos un asset que es la data operaciones. Y al tener la data operaciones es un tremendo valor para poder incorporar a modelos predictivos o modelos de machine learning, de deep learning o cualquier tipo de inteligencia que pueda aplicarse a nuestra data y a nuestras interfaces. Ya hemos hecho ejemplos, por ejemplo, con ChatGPT, de forma muy alfa, ni siquiera beta, a modo interno, donde nosotros podemos, a través de conectándonos a la API ChatGPT, preguntar información que hay hoy día, por ejemplo, en una nota en Cotoker. Y puedes preguntar de forma no estructurada, es decir, conversacionalmente, y a través de nuestro canal puede responder este chatbot incorporando la inteligencia ChatGPT a través de su API. Así que hemos hecho algunos experimentos, han funcionado increíbles y van a saber en el futuro, obviamente, vamos a estar navegando esta ola de inteligencia artificial que nos vamos a subir, por supuesto.
Tremendo. Ahí sí o sí la inteligencia artificial es algo que está creciendo a pasos de gigante y uno no se puede quedar atrás, las empresas no se pueden quedar atrás, necesitan ir actualizando sus procesos y con ello Cotoker también debe evolucionar. Lo cual me parece súper bien, Nico, y gracias ahí por aclararnos cuál es parte de la visión de Cotoker. Sin duda, un camino muy interesante que podría dar pie a otra conversación completa. Luego nos pregunta acá J. Fernando Apodaca Corrales, ¿tienen alguna compañía que tengan alguna certificación de ISO, sea 9001, 14001, FSSC 22000 o alguna otra certificación y que además utilice Cotoker? Mira, una pregunta un poco compleja, pero por suerte aquí una persona que lo queremos mucho, Guillermo Balín, trabaja con nosotros, deja su respuesta un poquito más abajo y creo que también sirve de complemento. Así que trabajamos con alguna compañía que tenga certificación ISO 9001, 14001, FSSC 22000. Y Guille nos contesta acá, dice J. Fernando Podaca Corrales, Copec. Copec, quien lleva más de 4 años de relación con nosotros, es una empresa certificada con las normas ISO 9001 e ISO 14001, entre otros. Copec, ahí tenemos un gran ejemplo de ello. Sin duda hay muchos más, pero creo que eso ya contesta tu pregunta. Sería interesante también que puedas comentar abajito por qué te nace esta duda. Podemos seguir conversando de esto, aunque ya quedan pocos minutos, pero déjalo ahí, sin duda nos contactamos contigo y resolvemos lo que necesites. Pasando a otra pregunta, ya vimos la de Fernando Apodaca Corrales. Tengo otra pregunta por aquí que nos pregunta Orlando Lobos Valdivia. ¿Qué nivel de eficiencia operacional se logra con Cotoker? Buena pregunta, sí. Bueno, siempre uno puede responder de forma genérica, pero si levantamos un caso de uso específico, podríamos volar quizá el caso de uso. A nivel genérico, yo te diría que, por un lado, tenemos la agilidad de la implementación, ¿ya? Y eso es un punto muy importante porque en un software antiguo tú tenías una idea y esa idea tenías que bajarle un documento, ese documento después tenía que pasar a algo técnico y eso algo técnico después tenía que traducirse en código y construir esa idea en un sistema, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros al construir tecnología low code, estos dos mundos se cruzan. El mundo de las ideas con el mundo del conocimiento tecnológico se cruzan. Y hoy día este lenguaje de negocio se puede, a través de interfaces de Cotoker, como ahí la Valentina mostró con los formularios, con los flujos de trabajo, se pueden interpretar de una misma forma. Y eso hace que este silo de información que existía antes en el negocio y en la tecnología, en el mundo de TI, en el fondo hoy día es uno. Y eso genera mucha eficiencia porque el entendimiento es mucho más fácil de incorporar entre un área y la otra y también la agilidad para poder construir. No hay que desarrollar, no hay que escribir código, sino que tienes que, como decía la Valentina, tenía que arrastrar un bloquecito de un campo al otro y se construía el formulario de una. Entonces, eso genera una gran eficiencia en torno a cómo uno va digitalizando uno o más procesos. Después está la eficiencia, y llamaría eso como 2X. Después está la eficiencia de la horizontalidad. Entonces, como Cotoker no solamente te permite digitalizar un proceso, sino que puedes armar más procesos para otras áreas o para una misma área. Y en términos de costos, siempre pagas el usuario y no pagas por cada proceso. Al final tienes un ahorro. Porque si tú digitalizas, por ejemplo, tu área de operaciones, tienes logística, tienes mantenimiento, gestión de activos fijos, la seguridad, inventario y, no sé, transporte. Y esos 5 procesos, puedes ir a 5 sistemas distintos y le vas a preguntar al experto de mantenimiento y le vas a preguntar el que se dedica solamente a logística, el que se dedica solamente a los formularios. Y vas a contratar 5 herramientas distintas que te van a cobrar 5 licenciamientos distintos, 5 implementaciones distintas. Bueno, con Cotoker, en vez de pagar 5 implementaciones distintas, 5 licenciamientos distintos, vas a pagar una gran implementación por esos procesos y una sola licencia por los 5 procesos. Y ahí tienes una gran eficiencia. Y lo interesante es que hay un incentivo que entre más procesos tú vayas digitalizando con Cotoker, más es la eficiencia. Entonces, es muy sinérgico
el ir incorporando procesos dentro de Cotoker. Entonces, ahí yo te diría que hay otro 2X, 3X dentro de la incorporación. Y después está el mundo de las conexiones y la centralización con otros sistemas, que es como Cotoker empieza a ser orquestador de otros sistemas y funciona como una especie de middleware que va orquestando los procesos no solamente de forma en silo, sino que además con otros sistemas. Y ahí hay otra incorporación porque ya el conocimiento no tienes que ir a buscar los distintos lugares, está en un solo lugar. Y ahí es donde ya empieza a ser más o menos 10x la eficiencia operacional, ¿ya? Y eso es importante porque yo te estoy dando la respuesta desde cómo yo eficientizo versus otros sistemas o otros métodos. Si yo después me voy al caso de uso y me digo, oye, ¿cómo Cotoker eficienta el mundo de, por ejemplo, del mantenimiento? Y ahí nosotros tenemos KPI específicos. Y normalmente tiende a ser más o menos tailor-made en base al negocio. Pero hay unas grandes eficiencias a nivel de productividad, pero lo más importante que tiene que ver claro es que Cotoker es más eficiente que cualquier otro método, ya sea el papel o otro sistema. Excelente, Nico. Todo súper claro. Y bueno, estimados, quiero darles las gracias a todos por participar. Ya son las 12, 1 del día acá en Chile, probablemente las 10, 1 de la mañana en México también. No queremos desordenar su agenda y por lo mismo propongo que hagamos una última pregunta. Lamento mucho a aquellos que no van a poder ser respondidos en esta transmisión, pero por favor, tengan toda la confianza de poder contactarnos a través de nuestro sitio web. La respuesta la van a tener en minutos. Pueden entrar a cotoker.com, rellenar el formulario de contacto y serán contactados en minutos, como les comentaba, para que resolvamos todas las dudas, incluso si necesitan una asesoría o una demostración personalizada donde podamos llevarlo a su caso, cuenten con eso, podemos verlo incluso el día de hoy. Así que muy felices de que sigamos conversando y si les parece bien, para no pasar a llevar la agenda de nadie, pasemos a la última pregunta. Y Rafael Humberto Maurillo Torres, muchas gracias por tu participación. Ekedran también tiene algunas preguntas pendientes. Fernando Apodaca Corrales, por favor, sigamos conversando. Y aquí tenemos una última pregunta, cortita nos pregunta Ekedran, ¿algunas direcciones hacia determinación de huellas de carbono, agua, en cualquier tipo de industria? ¿Tenemos hoy en día eso en la visión de Cotoker, acercarnos a huellas de carbono, gestión del agua, en cualquier tipo de industria? ¿Qué dicen? Sí, bueno, nosotros trabajamos con muchas empresas de partida de utilities, de energía, de agua, así que estamos muy cercanos a las empresas de energía y eficientando procesos para ello. Pero adicional, uno de los procesos como caso de uso donde hemos estado trabajando es justamente el proceso de medición de la huella y de cómo podemos aportar a que estas compañías puedan tener su cero neutralidad o su huella neutralidad. Así que sí son procesos que nos estamos involucrando. Nuestra visión de verlo es similar a cómo vemos un proceso. Creemos que el proceso de huella de carbono es un proceso muy importante dentro de la sustentabilidad de la empresa, pero también es visto como un proceso al igual que otros procesos que existen en la compañía. Nosotros obviamente siempre vamos a empujar a tener un mundo más sustentable y claramente algo que tenemos dentro de nuestros planes es seguir digitalizando procesos para el área de sostenibilidad y medioambientales. Excelente, gracias Nico. Y con eso quiero aprovechar de agradecerle a toda la audiencia que tuvimos hoy. Tuvimos una sintonía, como se puede decir, súper buena. Mucha gente preguntó. Me encanta ver esas preguntas. Creo que hay muchas dudas todavía en el mundo de la transformación digital, de la gestión integral de procesos, de los softwares de gestión, cómo estos nos ayudan y a veces nos alejan un poco de nuestro objetivo. Y tenemos que estar bien acompañados de los mejores profesionales. Y por lo mismo, gracias por la sintonía, gracias por las preguntas. Y gracias Nicolás y a Valentina por el demo day que nos regalaron en esta ocasión. Muchas gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. ¿Estaba hablando, Nico? No se te escucha, por si acaso. Probablemente sí, estés... no, gracias a toda la audiencia que vino a escucharnos. Se agradece la participación. Y nada, cuenten con nosotros para construir el futuro de los procesos. Así que nos estamos viendo y aquí estamos para servirles. Buenísimo. Como despedida,
siempre pueden solicitar una asesoría personalizada en cotoker.com. El link lo pueden encontrar en los comentarios de esta transmisión. Muchas gracias, un abrazo a todos y cerramos con eso nuestro Demo Day Quarter 1 del primer trimestre. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.